Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban Terrero Ronson y soy alumno del octavo semestre de la Escuela Libre de Psicología. Para poder realizar mi proyecto de intervención, acudí al Centro Comunitario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana en Amozoc. En dicha institución, al hacer la detección de necesidades junto con la coordinadora, ella comenta que tiene una alta demanda de personas que aún no ha atendido, y esto por la falta de personal, debido a que ella es la única psicóloga que existe en esta institución. La coordinadora hizo mención que gran parte de las personas que solicitaban asistencia psicológica tenían algo en común, y es que gran porcentaje tenía un proceso de duelo por la pérdida de un ser querido, que aún no era tratado, a raíz de diferentes factores como el COVID, accidentes o enfermedades crónicas. Es por ello que se propuso un taller en el cual a las personas les fuera atractivo y poco teórico, utilizando como medio las actividades artísticas. La finalidad del taller era abarcar el mayor número de personas y que las actividades artísticas en grupo pudieran ayudar a las personas que sufren un duelo a reintegrarse a la sociedad, además de que puedan expresar sus emociones por medio del lenguaje no verbal y verbal, y así evitar que desarrollen psicopatologías derivadas de un duelo no tratado. Es por ello que el nombre de mi proyecto se llama Taller de Herramientas Artísticas en el Manejo de Duelo para el Público en General del Centro Comunitario de Prevención y Participación Ciudadana de Amozoc, que va en un lapso de 3 meses, de marzo a junio del 2022. Dentro de nuestros objetivos, al crear el taller, se pretendía aminorar los síntomas del duelo para que esto no se les convirtiera en un duelo complicado. También se pretendía reintegrar a las personas con actividades artísticas de forma grupal y que con esto pues pudieran convivir más las personas y así que ellas se conocieran por un gusto en común y por alguna situación que sucedió o que están viviendo en común. Para llevar a cabo el taller, se comenzó con la aplicación de la escala del inventario del duelo complicado. Esto con la finalidad de conocer el estado de las personas en cuanto a su proceso de duelo. Las actividades que se aplicaron en este taller fueron la expresión mediante el dibujo, la expresión mediante la pintura acrílica y óleo, expresión durante la escritura, técnica del álbum collage, técnica musical, donde las personas tenían que crear una canción y aunado a eso tocar un instrumento. Si había un voluntario, pues poder tocar la melodía, técnica de moldeado con plastilina, técnica de la pintura en acuarela y algunos elementos del sociodrama, en donde la participación era voluntaria y si había algún problema por resolver inconcluso referente a la persona en duelo, pues poder resolverla ahí. Al finalizar cada sesión, se llevaban a cabo círculos de reflexión, en donde los participantes compartían cómo se sentían con la actividad, cómo se sentían con ellos mismos al realizar las actividades frente al grupo, y ellos compartían que algunas anécdotas referentes a sus familiares. Esto pues aminoró en algunas personas que les costaba trabajo hablar, aminoró el síntoma del dolor, favoreciendo un poco el que lo tomaran desde otra perspectiva la muerte de las personas. Para la interpretación de los distintos datos que se obtuvieron durante todo el taller, se utilizaron dos métodos, que es el cuantitativo. En cuanto al cuantitativo, se tomaron datos sociodemográficos como la edad, el parentesco, el sexo, la ocupación, la escolaridad y el tiempo del deceso de la persona. También la asistencia al taller. Otro aspecto importante que se tomó en cuenta para este método es la aplicación del inventario del duelo complicado, en donde se aplicó de forma inicial y final durante el taller. Y para la interpretación de los resultados del método cualitativo se utilizaron las anotaciones que se hacían después de cada círculo de reflexión y las interpretaciones que les daban las personas a cada una de sus obras durante las actividades artísticas que se llevaron a cabo en todo el taller. Como resultado, en cuanto a la asistencia, se tiene que el 6 personas era el 100%,
y solo terminó el 50, que son 3 personas. En cuanto al sexo, estaba en un equilibrio del 50% y el 50%, es decir, 3 hombres y 3 mujeres. Otro dato que se encontró fue que el 100% de los participantes tenían una ocupación de estudiante. Teniendo en cuenta que son estudiantes, la prevalencia de edad va entre 22 años a 27 años del rango que asistió al taller. Tomando en cuenta que se hizo la invitación al público abierto, pues obtenemos los resultados de que solamente las personas que están en adultez temprana atendieron esta cuestión del duelo en cuanto a su salud mental para poder resolverla. En los resultados del inventario que se aplicó, el duelo complicado, se obtuvieron que ni uno de los participantes afortunadamente llevaba un proceso de duelo complicado. Esto quiere decir que a interpretación la ocupación que llevan, que es el ser estudiantes, los mantenía ocupados. Esto debido a que ellos comentaban que el hacer actividades como intelectuales, que es en la escuela, y como el tener el trabajo que algunas personas llevaban a cabo, pues los sacaba en palabras textuales de como la depresión que podían haber vivido durante su proceso de duelo. Los tiempos que llevaba el proceso de duelo iban en un rango de 0 a 1 años y de 1 a 2 años. Con esto obtenemos que el 67% de los participantes llevaban entre 0 y 1 años del tiempo del proceso de duelo y el 33% llevaba de 1 a 2 años del duelo. Y afortunadamente nadie llevaba más de 2 años. El inventario del duelo complicado toma en cuenta 3 factores importantes, que es el recuerdo por el difunto, que está caracterizado por una sintomatología en donde la persona tiene recuerdos por la persona fallecida, la anhela mucho y se siente enfadado por la muerte debido a que se siente culpable. Afortunadamente, ni uno de los pacientes o de los participantes tuvo un valor alto dentro de la escala. En este factor se obtuvieron valores de 7, 14 y 9 en cuanto a las 3 personas que terminaron. Y cuando se volvió a hacer la evaluación final, obtuvieron un valor del 4, 8 y 4. Esto quiere decir que hubo una reducción en cuanto a este factor en cuanto a su sintomatología. Es decir, tenemos que uno de los valores más altos que se tuvo inicialmente uno de los participantes fue de 14, esperando que en la prueba el más alto es de 28. O sea que estaba al 50% de su capacidad de la escala. El segundo factor que toma en cuenta esta escala es la de sensación de vacío. La sintomatología de este factor consiste en sentirse enfadado, en que las personas difícilmente puedan confiar en la gente, sentirse solos, perder la capacidad de preocuparse por los demás y sentir que su vida está vacía sin la persona fallecida. Afortunadamente, los valores se tuvo inicialmente en los participantes fueron de 2, 3 y 4, teniendo en cuenta que el mayor puntaje es 32. Es decir, que ni uno sentía esa sensación de vacío o que no había signos de alarma en cuanto a este factor. Y por último, tenemos el tercer factor que toma en cuenta esta escala, que es la de la presencia o la vivencia por la persona. Esta se presenta con una sintomatología en donde sienten dolores o síntomas parecidos a los que sufrió la persona. También otra característica es que evita recuerdos del ser querido o también evita escuchar o hablar de la persona que está fallecida. Afortunadamente no se encontró ni un valor alto en cuanto a la escala inicial, ya que fueron de 1, 2 y 4. Posteriormente, para la aplicación de la escala final, esto hubo una reducción de 1, 0, 1, teniendo en cuenta que el mayor puntaje era 16. Es decir, que no había en cuanto a este factor algún signo de alarma. Otro de los resultados que se pudo observar fue en cuanto a lo cualitativo. En un principio las personas o los participantes temían por hablar
Esto pasaba porque era el número de participantes, eran 6. Entonces había como tal una cuestión grupal, pero les costaba un poco trabajo a abrirse a las experiencias o a contar abiertamente lo en cuanto a su familiar. Posteriormente, después de la cuarta sesión, el 50% de los participantes dejó de ir. Entonces, con esto tenemos que se quedaron solamente 3 participantes. Esto fue un tanto benéfico para ellos porque tuvieron una mayor empatía entre ellos y cohesión grupal. Con esto, bueno, se abrieron más al diálogo y en cuanto a los círculos de reflexión, a compartir sus experiencias sobre las personas, sobre sus difuntos e incluso pues tuvieron mejor convivencia. En un principio se podía notar que no podían hablar tanto de sus difuntos ni de ellos mismos. Posteriormente pues hablaban muy en cosas incluso hasta íntimas que se tornaron incluso hasta en duelos de pérdidas de parejas en donde tuvieron la confianza y bueno, sirvió mucho porque entre ellos compartían experiencias que permitían ver que no estaban del todo solos y que también tenían algo en común. Además de que, pues como eran universitarios y tenían eso en común, pues comenzaron a tener una amistad un poco más significativa entre ellos. Al término del taller se realizó una exposición colectiva en la institución. Por casualidad asistió uno de los directores del DIF que estuvo de visita y no fue para presenciar tanto la exposición, sino cuestiones de las instituciones que tienen a cargo. Y bueno, se nos hizo la invitación para hacer una exposición en la regiduría de Amozoc, teniendo en cuenta que pues nos iban a dar una fecha posterior. Esto pues mostrando que fueron buenos los resultados y además pues los participantes se sintieron pues contentos de que sus proyectos pudieran llegar un poco más allá de la institución. Con la implementación de este taller se pudo abarcar gran parte del problema que teníamos en cuanto a la demanda. También se pudo observar que no hubo participación respecto a la población adulta en cuanto a adulta media y adulta tardía. Esto debido a que quizá tengan un poco estigmatizado esto de la salud mental o quizá no sea de su total agrado el tipo de taller por las actividades que se llevaban a cabo. Sin embargo, es muy favorable, es muy bueno ver que lo que son los adultos tempranos, en este caso por el rango de edad, o los jóvenes, pues sí atiendan su salud y no lo dejen en cuanto a la salud mental y no lo dejen solamente a a la deriva de cualquier otra situación o que este duelo se complique. Otra de las experiencias que yo me llevo es el desarrollar la empatía con todo tipo de personas debido a que, bueno, no conocemos el trasfondo que llevan las personas y, sin embargo, creo que la empatía es lo mejor que llevamos nosotros como psicólogos dentro y fuera de nuestra formación profesional. La coordinadora de la institución quedó satisfecha y se puede decir que se cumplieron con gran parte de los objetivos, debido a que, pues bueno, afortunadamente ninguno de los participantes llevaba un mal porcentaje en cuanto a su duelo o un duelo mal manejado. Como recomendación hago mucho hincapié en cuanto a lo que es promover la salud mental en la comunidad de Amozoc, a lo que es la población adulta, y adulta media y adulta tardía, también a la población infantil. Otra de las recomendaciones en las que hago mención es el promover pláticas sobre tanatología a la comunidad para que con esto pues las personas se hagan conscientes de la importancia de la asistencia psicológica en cuanto a los procesos de duelo. Y por último, como recomendación sería atender un poco más esta parte del área de la salud en cuanto a este tipo de instituciones, debido a que el poco personal que hay en esta institución, o sea, solamente una, pues sí tiene una gran demanda de personas. Además de que no solamente hace ese tipo de trabajo psicológico, sino lleva cuestiones administrativas y de otro índole que no solamente